Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Carlos Ocariz, dirigente de Primero Justicia. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muchas gracias. ¿Cómo te digo? Es importante que arranquemos a hablar sobre un tema que es noticia en todo el mundo. Está en desarrollo la sesión en la OEA. Ya escuchábamos declaraciones del canciller Jorge Arriaza, quien de alguna forma desmeritaba la postura de Estados Unidos acerca del exhorto a la necesidad de la democracia y los derechos humanos en Venezuela, señalando que parte de la crisis que se vive en el país es producto de las sanciones promovidas por Estados Unidos. ¿Cuál piensa usted puede ser el desenlace de esta sesión de la OEA? Hay mucha expectativa, tanto en lo nacional o en lo internacional, de lo que puede ocurrir, y también conocer su opinión acerca de la política de sanciones sobre Venezuela. Sí, fíjate, todo esto es producto de lo que pasó. Esto es una consecuencia, no es una causa, lo que estamos viviendo y lo que estamos viendo que está sucediendo el día de hoy. Y es una consecuencia de lo que ha pasado en los últimos meses, años, pero sobre todo lo que pasó el 20 de mayo. El 20 de mayo, ese día hubo por parte del pueblo venezolano completo, porque la inmensa abstención que hubo no es otra cosa que un desconocimiento a esa elección y al cómo se hizo esa elección, que fue algo que nosotros denunciamos, sobre todo el 15 de octubre en las elecciones de gobernadores, porque ese día se pasó una línea. Hasta ese día luchábamos en elecciones con abuso de poder, con un árbitro absolutamente parcializado, pero ese día, aparte de eso, bueno, sufrimos y vimos todo el pueblo venezolano lo que fue la conformación de una inmensa reingeniería hacia el fraude y hacia el no respetar la voluntad popular. Ahora, ese día dejó, por un lado, un gobierno muy débil, con desconocimiento nacional e internacional. ¿Qué está pidiendo el mundo? ¿Qué está pidiendo todos los países en la OEA? Elecciones libres. ¿Qué es lo que pide el pueblo venezolano? Elecciones libres, transparentes, que se respete la voluntad popular. Y eso, el 20, el pueblo mandó un mensaje, pero también le mandó un mensaje al resto de los que queremos un cambio, y eso hay que verlo con humildad y no con prepotencia. Yo no creo que el pueblo siguió a los que decíamos que había un proceso absolutamente ilegal, sino al contrario, los partidos siguieron a la gente ya tomó una decisión de que hasta que no se cambien las condiciones y no tengamos elecciones libres, no va a participar, y yo creo que un poco lo que hicieron los partidos fue escuchar ese clamor popular. Ahora, también es una inmensa oportunidad lo que pasó el 20, y así hay que verlo, una inmensa oportunidad para unirnos. Yo también, y lo digo con estas palabras, ese día, aparte de mandar un mensaje muy sólido en contra del gobierno, también es un mensaje de la oposición de que se acabaron las excusas para no estar unidos. O sea, aquí lo que unos pensaban de una manera, otros de otra, bueno, ese día se acabaron las excusas. Aquí todos ahora tenemos que estar en el mismo camino, en el mismo carril, juntos, y aquí hacemos falta todos, o sea, inclusive partiendo de revisarnos a nosotros mismos, a nuestras propias estructuras, a nuestros propios partidos. Aquí, por ejemplo, en nuestro partido Primero Justicia, en Miranda, que es uno de los ejemplos que estamos haciendo, estamos reestructurando todas las estructuras municipales. Tenemos que vernos nosotros mismos, pero también ver esto como una inmensa oportunidad para todos los que pensamos distinto, unirnos, no solamente el mundo político, el mundo completo, porque aquí el gran elemento, más allá de las situaciones políticas, electorales, es la economía. Miren, el diputado Ángel Alvarado está haciendo un trabajo muy interesante todos los lunes en negocios de Petare, lo llaman la cesta Petare, cómo va creciendo el alto costo de la vida. Entre semana y semana ha llegado a crecer hasta 25%. Hoy, la ¿En cesta, cuánto está la cesta en Petare? Es una cesta donde hay huevos, 1 kilo de carne, 1 kilo de pollo. Que pudiera decirse la cesta básica. Sí, miren, la de hoy, porque hoy es lunes, 22.300.000 bolívares. Hace apenas 3 semanas eran 14 millones, es decir, está creciendo exponencialmente. Eso es lo que sufre el pueblo. Ahí es donde está el pueblo ahorita pasándola de manera absolutamente mal, y aparte de eso, no hay ninguna medidas, ningún camino. El gobierno, solo existe la política, no existe la economía, no existe pensar en ese pueblo que está ahorita con hambre, con muchas necesidades, sin medicina. En ellos es que tenemos que pensar, y no solamente quedarnos en la diatriba y las discusiones eternas políticas que en el fondo no le traen nada al estómago ni a la esperanza de la gente. Ocariz, usted señalaba que el 20 de mayo fue un punto de inflexión en la política nacional y sobre todo aguas adentro para la oposición venezolana, y la pregunta fundamental es
es cómo se capitaliza por parte de la oposición venezolana eso que usted considera fue un gran mensaje con la abstención. ¿De qué manera el liderazgo político va a encauzar ese mensaje? Yo creo que hay un gran reto, y por eso lo he dicho, eso no fue una victoria, es una oportunidad. Es una oportunidad para que de una vez por todas no pensemos en agendas personales ni agendas partidistas, sino pensemos en el país. Dejar de un lado las apetencias y las discusiones y las disputas. Por eso lo he dicho en esos términos. Ese día se acabaron las excusas para no estar unidos. Aquí tenemos que estar todos unidos, los que pensaban que era un camino, los que pensaban que era otro camino, los que piensan o han estado inconformes con las decisiones de la unidad. Todos ahora tenemos que marchar hacia el mismo lado porque todos necesitamos y queremos un cambio para el país, que ese es el objetivo básico, un cambio para Venezuela vía elecciones libres y transparentes, que el pueblo pueda, su voto sea respetado y no sea este inmenso sistema fraudulento que se ha generado en el país desde el punto de vista electoral. Henry Falcón, que dentro de alguna forma tuvo una disidencia de la oposición venezolana en cuanto a participar o no en este desafío electoral, estaba planteando una plataforma de la oposición venezolana. ¿Piensa usted que esto puede convivir con la mesa de la unidad democrática? ¿Qué le espera a la oposición venezolana en cuanto a estructura organizativa más allá de ser una coalición electoral? Sí, yo creo que aquí tanto Henry Falcón, dirigente social y político de muchos años, que también respeta y tiene también su peso y su valor, al igual que muchos otros. Por ejemplo, María Corina Machado también tiene y ha tenido un discurso quizás muchas veces distinto a lo que se ha pensado, se ha dicho desde la unidad, pero yo creo que aquí todos somos importantes, todos somos necesarios. O sea, aquí inclusive los que piensan de una manera y los de otra, todos queremos un cambio. Entonces, este es el momento y lo repito, y hago este llamado a la reflexión y a la humildad, no solamente de la dirigencia opositora, sino también del pueblo, del inmenso pueblo. Mira, un pueblo muy valioso, un pueblo que no se dejó chantajear el 20 de mayo, ni cayó en la trampa de la cesta, ni la manipulación, ni el jugar con la miseria humana, como le encanta a este gobierno, y le dio una lección de dignidad al mismo gobierno, al mismo Estado, porque no se dejó manipular ni chantajear y no participó en unas elecciones que consideraba que no eran justas. Entonces este es un mensaje para todo el país hoy en día, no solamente para la dirigencia política, porque a veces nos quedamos solamente que es culpa de los políticos. Los políticos hemos cometido muchos errores, también hemos tenido muchos aciertos, obviamente, pero aquí no es una decisión de solamente los partidos políticos o la dirigencia política, es una decisión de toda la colectividad, de la sociedad completa. Aquí todos tenemos que unirnos en una presión lo suficientemente contundente, sólida, para exigir elecciones libres y que las instituciones funcionen. ¿Que eso es difícil? Claro que es difícil. Aquí nadie ha dicho que esto va a ser fácil o que ha sido fácil. Miren, en el caso personal, yo he sufrido no solamente persecuciones, sino también acusaciones, amenazas, insultos. Nos robaron las elecciones el 15 de octubre. He tenido también, como cualquier persona, muchos problemas en lo familiar, pero seguimos. O sea, aquí nosotros no podemos basarnos en excusas, no eliminar o dejar de luchar por lo que soñamos. Yo sueño un país distinto, en que tengamos no solamente un país de prosperidad, un país donde no tengamos que abrir comedores en los barrios como estamos haciendo todas las semanas, comedores para niños, porque no tenemos que estar en un cargo para ayudar a los demás, lo hacemos porque nos nace y amamos ayudar a nuestro pueblo, sino tener la posibilidad no de estar abriendo comedores todo el tiempo, porque el país genera prosperidad y genera empleo y genera riqueza, sino más bien estar abriendo escuelas, universidades. Ese es el país que nosotros soñamos y queremos, y ese es el país que tenemos que luchar. Y yo invito a tener esperanza en que vamos a tener un cambio muy pronto, en que vamos a presionar para tener la posibilidad de ver y consolidar ese cambio y sentir ese cambio, y que toda nuestra familia no tenga la penuria que hoy en día está viviendo, sino tengamos la esperanza de cambiar y de tener una familia y nuestros familiares estén en mucha mejor situación que lo que estamos hoy en día. En el marco de la sesión que se desarrolla en la OEA, el canciller Arriaza objetaba el punto número 23 que estaba en el orden del día para tratar el caso Venezuela, diciendo que Venezuela de alguna forma era víctima de una campaña de presión internacional. Yo le pregunto, ¿piensa usted que la solución a Venezuela viene producto de esa presión internacional, o dónde está puesta la esperanza de Venezuela hoy? Yo creo que la presión internacional es una consecuencia de una situación nacional que es la que todos estamos sufriendo. Miren, el país o la segunda mayor migración en el mundo es la venezolana.
O sea, nuestro pueblo corriendo para todas partes para ver dónde puede conseguirle comida y alimentos a sus hijos, sobre todo en nuestros países hermanos de Latinoamérica. Eso es una realidad. Eso no es algo virtual, eso no es una mentira, eso es una realidad. Millones de venezolanos se han ido escapando de esta crisis. Yo creo que los problemas nuestros los tenemos que arreglar los venezolanos. Ahora, el mundo no lo está haciendo, no puede hacerse el ciego ante las penurias de un pueblo que está sufriendo las calamidades que está sufriendo el pueblo venezolano. Yo creo que el mundo se está expresando y eso es muy válido. Ahora, eso es una consecuencia de un nefasto y un pésimo gobierno. Eso no es la causa del problema, eso es una consecuencia de un gobierno que tiene a nuestro pueblo hambriado, porque el país está muy mal. Ahora, el gobierno está mucho peor, porque es un gobierno sordo, ciego, que no escucha, ni ve, ni siente lo que el pueblo está padeciendo. La liberación de los llamados presos políticos que se dieron entre viernes y sábado ha tenido muchas interpretaciones. Para algunos es un signo de reconciliación y llamado a diálogo, así lo ha dicho el ministro de Comunicación. Para otros pudiera interpretarse como una señal de debilidad frente a las presiones internacionales por parte del gobierno nacional. ¿Cómo se pudieran interpretar estas liberaciones? Mira, primero yo creo que eso es el producto, es el resultado de una presión que ha hecho nuestro pueblo, sobre todo nuestro pueblo, una presión social, una presión obviamente también política, seguramente también está la incidencia de la presión internacional, pero sobre todo es una presión de nuestro propio pueblo que hace, y ahí es cuando la fuerza de un pueblo es imparable, cuando el pueblo presiona junto, unidos, logramos cosas como esta. Esas personas nunca han debido estar presas por su manera de pensar, han tenido que estar en la calle desde hace muchos años, nunca han tenido que estar ni siquiera un día presos por pensar de una manera distinta. Ahora, esa presión social y esa presión pública, esa presión de la sociedad ha hecho que estas personas puedan salir en libertad, y tenemos que seguir, no solamente que salgan todos, porque hay muchos más presos, sino también que no haya más presos por pensar de una manera distinta. Ni los de ahorita ni cuando haya un cambio nosotros podemos ver el cambio como un acto de venganza hacia los que han estado oprimiendo a un pueblo. Porque y esto es importante, eso no es producto, esa liberación no es producto de que ahora Maduro escoge la oposición, no. La oposición no la escoge los gobernantes, la oposición la escoge el pueblo. El gobierno escoge a los dirigentes de la oposición, eso lo escoge el pueblo con sus acciones y con sus resultados. Es como la canción, la patria no la puede definir los que suprimen un pueblo, la patria no la oposición no la define tampoco los que han tenido un pueblo pasando hambre, trabajo y miseria. Por eso nosotros hacemos un llamado, y eso es un resultado muy claro de lo que es la presión popular, y que ojalá siga viniendo más liberaciones, ojalá no tengamos más presos, ojalá tengamos la posibilidad de tener un país donde no, por pensar distinto, no tengas que ir a un calabozo, sino todos podamos ejercer el libre derecho a pensar y actuar de acuerdo a nuestra Constitución. Aquí los primeros que están irrespetando, pisoteando y burlándose de lo que está escrito en la Constitución es el mismo gobierno y las distintas áreas del Estado. Se ha puesto sobre la mesa nuevamente la necesidad de un diálogo. ¿Piensa usted que la parte de la oposición que usted representa estaría dispuesta a participar en este proceso de diálogo? Mira, a mí me tocó, o sea, hace cerca de año y medio por allí, esto nunca ha sido algo que la oposición lo ha negado. El que ha negado el diálogo es el gobierno. Lo dicen millones de veces, pero no hacen nada, no cumplen con ninguna palabra. Obviamente, en esas condiciones donde no hay ninguna garantía de cumplimiento, ni siquiera con miembros internacionales, ni siquiera con la propia iglesia, hubo la concreción de los acuerdos, nunca se concretaron. Entonces, en esas circunstancias es muy difícil hablar de diálogo. Hoy en día lo que queremos son resultados, lo que queremos son acciones, lo que queremos es tener elecciones libres y transparentes. ¿Cuál es el mensaje para Venezuela hoy? Un mensaje de esperanza. Mire, yo estoy convencido, como lo decía hace unos minutos, que si bien el país está muy mal, el gobierno está mucho más débil, mucho peor que el país. Por eso es que nosotros tenemos que seguir en esta presión colectiva, popular, que incluye a todos. Y yo creo que es un momento importantísimo para dejar de un lado las posiciones partidistas o personales y pensar en el país. Se acabaron las excusas para no estar unidos. Tenemos que estar juntos, unidos, para lograr consolidar, presionar y poder tener elecciones libres y transparentes y dar un cambio constitucional para enrumbar al país hacia un camino distinto. Y mire, yo soy profundamente optimista y tengo esperanza de que apenas se produzca un cambio en Venezuela, aquí en muy pocos días, al igual que hoy en día somos noticias
por lo malo, vamos a hacer noticia por lo bueno. Y vamos a ver un país que en muy pocas semanas pasó de la crisis absoluta a la esperanza total, donde miles de venezolanos, millones se regresan a nuestra patria a luchar y a sacar al país hacia adelante, a flote, que tengamos no solamente mejores perspectivas económicas, sino también inversiones, empresas pujantes, trabajos, y que la condición económica de cada uno de nosotros mejore y por supuesto que el país sea un país distinto y mejor para todos nuestros hijos y nietos. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Carlos Ocariz, dirigente de Primero Justicia. Muchas gracias. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos muy buenas tardes.